Informe 24, con Jania Novel. El Foro Económico Mundial publicó el Informe Global sobre la Brecha de Género 2025, que mide la desigualdad entre hombres y mujeres en 148 países en áreas como economía, educación, salud y participación política. A nivel mundial, la brecha de género se ha cerrado en 68.8%, pero al ritmo actual, la igualdad total podría tardar más de 120 años en alcanzarse, más de un siglo. ¿Tuvimos avances importantes? Probablemente sí. ¿Nos hacen falta cosas? Seguramente sí. Pero bueno, el asunto es que aún persisten desigualdades profundas en áreas como salarios, participación laboral y violencia de género. Vamos a analizar este tema, estos datos. Nos acompaña Gabriela Vargas, ella es politóloga perteneciente a la Red Internacional de Politólogas. Gabriela, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Jania, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, esa es buena noticia, que estemos contentos pese a todo, ¿no? A pesar de los pesares. Gaby, ¿qué es exactamente este informe global sobre la brecha de género? ¿Por qué es importante? Mira, este informe es una referencia. Fíjate que el informe global sobre la brecha de género que publica el Foro Económico Mundial, pues es el índice más utilizado a nivel mundial para medir las brechas de género. Y en particular llama mucho la atención lo que reporta el último año en 2025, porque el tema del avance político de las mujeres, como tú bien referiste al inicio, se está alentando, o sea, de manera preocupante. Traíamos un crecimiento desde los 90, que los últimos 9 años se ha reducido a menos del 1%. No llegamos ni al medio punto porcentual por año. Vale. Y con ese avance, pues como lo dijiste y lo dijiste bien, 123 años para alcanzar la igualdad en el ámbito político. Y eso hablando en el plano global, porque regiones con mayor retraso como Asia Central están hablando de 208 años. Vaya, y Oriente Medio y África 185 años. Entonces, claro que preocupa. América Latina, curiosamente, es un caso de excepción, y el Caribe, de seguir la tendencia que tenemos, seríamos los primeros en alcanzar la igualdad en 57 años en la materia política, ¿sí? Y esto, bueno, pues obedece a varias razones. Obedece a que México, con el tema de la inclusión del principio de la paridad en 2014, Tania, evidentemente empezó a abrir el camino para que las mujeres llegaran a la política. Desde 2018 alcanzamos casi la paridad en el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pasamos de esas cuotas a la igualdad en materia constitucional y, por supuesto, con la reforma de la paridad en todo, en 2019, pues se extiende la presencia de las mujeres en el poder legislativo, en el ejecutivo, en el judicial y, por supuesto, incluso hasta en los órganos autónomos. Eso pues trae una ola de incorporación de más mujeres, pero aquí la pregunta interesante es no solo cómo estamos avanzando, sino cómo se está incidiendo. Estas referencias que te estoy dando, Jania, han sido tan importantes que México avanzó en un solo año 10 lugares. ¿Sí? O sea, imagínate que estamos en el lugar 23 de 148 países. Estamos por arriba incluso de Canadá y de Francia a nivel de paridad política. Sí. Lo cual, cuando tú lo ves numéricamente, dices es todo un éxito, al igual que Nicaragua. Nicaragua también trae la paridad desde hace varios años y se vuelven referentes en el continente. Sin embargo, claro que nos sigue preocupando otros rezagos, o yo diría las barreras estructurales que reporta este informe a nivel mundial. No solo es el caso de México, sino a nivel mundial, sigue prevaleciendo la subrepresentación de las mujeres en carteras claves como son las de economía, la de defensa, infraestructura y gobierno, ¿sí? Y se nos siguen otorgando pues carteras muy con un enfoque de género, ¿verdad?
donde se les asignan a las mujeres que están en la política carteras de derechos humanos, de igualdad de género, de protección social, de la infancia, que si bien son muy importantes, por supuesto, el tema no es ese, sino que exista la asignación de estas carteras igual para hombres y mujeres. Claro. Porque si no estamos reforzando los estereotipos incluso en la política. Sí, por supuesto. ¿Y dónde verías tú, nos has dado los ejemplos en algunas áreas, grandes áreas, pero dónde estarían las mayores desigualdades en México? ¿En dónde está el principal rezago? ¿En la economía? Sí, efectivamente, en el caso del diagnóstico de nuestro país, sobre todo en el empobrecimiento que tenemos, lo digo en genérico, la mayor parte de las mujeres en nuestro país que no están trabajando ni siquiera el 50%, es el 47% de las mujeres que están trabajando y que tienen un trabajo en condiciones no tan favorables porque se dedican a trabajos de servicios o que no tienen el tema de la seguridad social, como si tienen alrededor del 55% de los hombres que están laborando en la actualidad. Esto es muy preocupante porque además tenemos un subíndice de oportunidades de las mujeres mexicanas por el nivel de estudios, ¿sí? Si bien es cierto que ya se ha alcanzado la igualdad, casi ya no hay analfabetismo en ninguno de los países, incluyendo México, lo cierto es que las ofertas laborales para las mujeres siguen siendo muy castigadas y no vinculadas. Hay un dato bien interesante, las mujeres que tienen maestría en nuestro país, la brecha de desigualdad en relación a sus percepciones con sus colegas varones es del 33%. Y las que tienen nivel primaria es del 22%. O sea, la mayor preparación se está castigando laboralmente ya cuando están incorporadas en el mercado las mujeres. Es un dato bastante preocupante. Sí, claro, por supuesto. Además es un poco inexplicable cuando son las mujeres que avanzan más en la escuela, las mujeres con mayores calificaciones, las mujeres que terminan carreras y maestrías, pero no son las que se encuentran en el mercado laboral y mucho menos las que ganan bien. O sea, sigue habiendo una diferencia enorme en salarios. Y en materia de violencia de género, ¿cómo influye la violencia de género en esta brecha, Gaby? Fíjate que hay un dato que se consigna en el informe que llama mucho la atención en el caso de nuestro país. Una de cada 4 mujeres jóvenes de edad entre 15 y 29 años no estudia ni participa en el mercado laboral. ¿Y esto por qué sucede, Jania? Porque muchas de las mujeres están siendo madres antes de los 19 años. ¿Sí? Y al ser madres antes de los 19 años se dedican a labores de cuidado y en automático se suman a las mujeres más empobrecidas. Estos embarazos adolescentes es un indicador muy grave de reproducción de la pobreza para las mujeres en nuestro país. Incluso estamos en niveles más altos que Brasil y Chile en cuanto a embarazos de mujeres adolescentes. La consecuencia, ¿cuál es en números? 9 de cada 10 adolescentes que han tenido un hijo dejan la escuela. Sí. Y en la medida que dejan la escuela no van a tener oportunidades laborales y además van a realizar labores de cuidado que no tienen remuneración alguna. Entonces se reproduce intergeneracionalmente la pobreza y la desigualdad y en consecuencia la violencia de la que pueden ser víctimas por su propia situación de pobreza, Jania. Correcto. ¿Y qué se necesitaría? ¿Qué se necesitaría para cerrar realmente esta brecha? Pues mira, en realidad la brecha política se está reduciendo, la brecha económica se habla de que sin el Sistema Nacional de Cuidados no se va a salir de este círculo de la pobreza que vive la mayoría de nuestras mujeres en el país, porque casi el 25% del Producto Interno Bruto significa el trabajo no remunerado que realizan las mujeres, sí. Tania.
tiene un peso en la economía. Por o sea, supuesto. es un subsidio que se hace a la economía del Estado a costa de ese trabajo no remunerado, que significaría para las mujeres, si se les pagara, casi 60,000 pesos por año. Vaya, y mira que México tiene la cultura precisamente de ser mujeres cuidadoras de las madres, de las abuelas, de los hijos, y bueno, y hasta de los encargos, y ese trabajo no se paga, y ya ni hablemos siquiera del trabajo en el hogar, ¿no? Entonces serían sistemas de cuidados para redistribuir el trabajo doméstico y también el de la familia, igualdad salarial y acceso a empleos formales, combate a la violencia de género, serían las tres grandes áreas en donde podríamos trabajar y donde debería de haber políticas más estrictas, más profundas, ¿cierto? Por supuesto, ¿no? Y sobre todo en este punto de urgencia de las adolescentes y niñas que se están embarazando, y ahí hay un tema que se tiene que atender para que no sigan reproduciendo el círculo de pobreza, que, como bien lo señalas, sin un sistema de cuidados que ya estando en esa situación les permita continuar capacitándose e incorporarse económicamente, no podrían hacerlo. Seguimos hablando entonces de romper el círculo, romper el techo de cristal, yo diría que a veces el techo de mármol. La igualdad de género pues no es solo una cuestión de derechos, me parece, y según lo que analizamos es también una condición clave para el desarrollo económico y democrático de un país. Te agradezco mucho, Gaby, el análisis. Es Gabriela Vargas, politóloga, por ayudarnos a entender el México en el que vivimos y sobre todo en esta gran área, el de las mujeres. Somos muchas, pero parece que no nos escuchan ni nos toman en cuenta. Muchísimas gracias. Aquí sí, en este espacio sí. La mayoría de nuestras analistas son mujeres. Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo, Jania, a ti y a todo tu auditorio. Por supuesto, un abrazo de regreso. Excelente fin de semana. Es Gabriela Vargas, analista, politóloga y periodista. Vamos a hacer una pausa. Están en Informe 24. No se vayan, volvemos.